Bueno, muy buenos días a todos y todas ustedes. Es un verdadero gusto estar compartiendo en este momento con el ecosistema más íntimo de innovación pública en la capital de nuestro país algunas de las ideas que nos han movilizado en esta iniciativa que llamamos Equipo de Innovación Pública en el Departamento Nacional de Planeación. Y quiero empezar con un momento de franqueza, reconociendo que la innovación es una moda. Usted menos dentro de esa muestra de libros que digitaliza Google, del término innovación. Esa moda es, por un lado, positiva. Quiere decir que tenemos el tema en el primer nivel de la agenda pública y del sector privado a nivel global. Pero al mismo tiempo, a lo que ha conducido es a una situación en la que estamos viviendo con muchos discursos y muchos apellidos para el término innovación. En nuestra experiencia ya de 3 años hablando de innovación en y desde el sector público en nuestro país, en la región latinoamericana y en el mundo, hemos entendido que el panorama se parece a como el que ustedes están viendo en esta foto. En realidad es una calle de Bangkok, pero es como la confluencia simultánea de muchos vocabularios acerca de la innovación. Un lenguaje que genera altos niveles de duda y escepticismo entre personas que no están inmersos en esa literatura y que nos pone de manifiesto la necesidad de encontrar un vocabulario compartido para poder coordinarnos y generar más valor público juntos y más impacto. Hoy el Centro de Innovación Pública Digital de Mintic nos ha convocado en este escenario para hablar de innovación con un apellido particular que es pública. Y es un evento que desde el equipo y muchos actores de nuestro ecosistema nacional de innovación pública llevamos en el corazón. El 2015 fue el primer año en el que yo personalmente participé en una versión de este evento en Medellín, y desde entonces hemos entendido que también la confluencia presencial personal entre actores que estamos movilizando en la práctica de este tipo de discursos e iniciativas es fundamental. Y para poder entrar en materia alrededor de ese concepto y término que nos convoca, que es innovación pública, querría empezar por la pregunta que creemos es la más importante de todas, la misma por la que el alto consejero para la transformación digital, Víctor, acaba de iniciar su presentación, que es la pregunta por el propósito. Antes de incluso entrar a la respuesta de qué es y qué significa innovación pública, creemos que debemos partir por preguntarnos eso, ¿para qué? ¿A qué lo debemos orientar? Y creemos que allí, tanto el Centro de Innovación Pública Digital como el ecosistema que estamos construyendo juntos, que está emergiendo en nuestro país, en nuestra región, en el mundo, está insistiendo que ese propósito, cuando le ponemos el apellido pública a la innovación, tiene que ver con la creación, la generación de valor público. Es un concepto que merece una conversación amplia, a lo largo y ancho de la sociedad, y alrededor del cual seguro, si nos podemos a conversar en detalle, vamos a encontrar diferencias y divergencias, porque en el fondo es un concepto pues, de carácter filosófico. ¿Qué significa ese valor compartido por todos y todas? Es en el fondo la calidad de vida de los ciudadanos, y esa calidad de vida, ¿en qué clase de cosas se representa? ¿Cómo la aterrizamos en la práctica? Nos hemos sumado a una conversación internacional. Tiene una referencia ya clásica, escrita por Christian Bason, un exdirector de una iniciativa de innovación pública en Dinamarca que se conocía como MindLab, vivió hasta este año y la transformaron, en donde se han identificado 4 grandes dimensiones de valor público que corresponden a 4 categorías de demandas ciudadanas, de exigencias ciudadanas que creemos son legítimas. En primer lugar, una dimensión centrada en la eficiencia de los sistemas e instituciones que tenemos públicamente para generar valor compartido. ¿Cómo logramos que la administración pública logre hacer genuinamente más con menos? ¿Cómo hacemos eso al mismo tiempo que logramos una apertura de nuestros sistemas democráticos, en términos no solamente de transparencia, sino también de participación ciudadana activa? ¿Cómo se transforma la participación de un paradigma en donde los ciudadanos se entienden sobre todo como receptores pasivos de políticas, programas y servicios, y se convierten en agentes activos, en co-creadores de esa oferta de servicios, de generación de valor público? Esa dimensión en particular está en crisis en este momento a nivel global, y creemos que tiene sentido que desde una esquina como Colombia podamos tener una
una conversación seria y una apuesta juiciosa desde la nación y desde nuestros territorios sobre lo que significa tener una democracia abierta en una nación como la nuestra. Una demanda también por el impacto de la política pública. ¿Cómo vamos más allá del PDF y la matriz de Excel en las políticas públicas? ¿Cómo hacemos que realmente se sientan esas políticas en las vidas cotidianas de las personas y de los ambientes que habitan? Y por último, ¿cómo construimos más satisfacción en todos los lados de la ecuación? Tanto desde los ciudadanos que son usuarios de servicios, de trámites o de políticas públicas, como por parte de los servidores públicos que están tras bambalinas, construyendo, entregando esos servicios. Hace muy poco tiempo esa dimensión no era tan notable como lo es hoy en día. Las personas esperamos hoy de nuestras interacciones con lo público el mismo tipo de calidad que esperamos de nuestra interacción con el sector privado. Y eso era algo que en el pasado era mucho más cínico. Creemos que el desafío aquí, la complejidad, radica no solamente en abordar alguna de estas dimensiones, sino todas simultáneamente. Oiga, ¿cómo hacemos para ser más eficientes al mismo tiempo que somos más abiertos, al mismo tiempo que generamos más impacto y al tiempo que generamos más satisfacción? Creemos que ese discurso, llamémoslo estratégico abstracto, estamos en una oportunidad histórica de traducirlo en unas metas y unos objetivos aterrizados. Es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, los ODS. Esta es una agenda que no es perfecta, pero que representa un paso gigante en una dirección que creemos, junto con muchos integrantes de este ecosistema, incluyendo el Centro de Innovación Pública de MINTIC, que es esencial. Es un nuevo paradigma de desarrollo en el sentido en que nos está planteando no solamente crecer más, sino crecer mejor, de una forma más sostenible y más incluyente, y que trae su propia complejidad porque estas metas no las podemos abordar separadamente, están interconectadas entre sí, así como esas dimensiones de valor público que acabamos de ver. El tema es cómo alcanzamos esos objetivos todos al tiempo. La palabra pública como apellido de innovación, además de lanzarnos a esa discusión sobre valor público que se está aterrizando en los ODS, tiene una magia especial, y es que logra interpelar directamente a los líderes y a las personas que trabajamos para y en el sector público. Uno suele ilustrar el sector público con una imagen de un edificio, de una entidad, del Congreso allá en la Plaza de Bolívar. Creemos que en el fondo las entidades de lo que están hechas es de personas. Y estas personas, al entender que la innovación puede recibir el apellido pública, pueden también tener la pregunta: ¿qué significa la innovación para mí? Y este ha sido el resultado, como este escenario que les estoy planteando para esta historia. Hemos entendido desde nuestra esquina de DNP que al ponerle el apellido pública a la innovación, logramos movilizar unas voluntades y conectarnos con discursos y acciones que van desde las veredas del departamento de Nariño hasta la alta consejería en presidencia, desde la OCDE en París hasta nuestros colegas en Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, que también están hablando de innovación pública. La gran pregunta ahí es, ¿cómo? Oiga, ¿eso cómo se come en la práctica? ¿Cómo se gestiona la innovación pública? Creemos que esa es la pregunta que tenemos que responder colectivamente, no solamente como entidades del sector público, sino como un ecosistema en el que participan también organizaciones del sector privado, del sector social, de la sociedad civil organizada, de cooperación internacional. ¿Cómo gestionamos la innovación para la generación de valor público? Y aquí creemos que lo primero en lo que hay que insistir es que la innovación no es nueva. Siempre hemos innovado. Y cuando digo hemos ahí me refiero a la gran familia humana que durante nuestros tal vez más de 2,5 millones de años de evolución como especie nos hemos dedicado a explorar, a generar y a probar en la práctica nuevas ideas que han transformado nuestras vidas, nuestras sociedades y el planeta que habitamos. Debemos partir de reconocer que estamos inundados de ejemplos de innovación tanto en el presente como en el pasado, que deberíamos reconocer y de los cuales deberíamos aprender. Y sin embargo, existen grandes desafíos para que hoy en día podamos transformar la innovación en un objeto de gestión explícita. En nuestras conversaciones con servidores públicos, de nuevo de todas partes del país, hemos entendido que el obstáculo tal vez más importante
para poder promover la innovación para la generación de valor público desde el sector público es el miedo. Y en especial el miedo a las IAs. ¿Saben? Las IAs, los organismos de control. Tiene que ver con que estamos en un país en donde muchas de nuestras relaciones, tanto institucionales como personales, están basadas en la desconfianza y en donde hemos construido sistemas normativos para abordar esa desconfianza a través de lo que dice el papel y a través del seguimiento y control que se ciñe a lo que está explícitamente permitido sobre ese papel. Hay como una premisa compartida en el sector público que es como si los servidores públicos tuviéramos prohibido hacer cualquier cosa que no esté explícitamente permitida hacer. Y eso es como decir de antemano, oiga, es la dictadura de las no alternativas. Creemos que el primer y gran desafío cultural, de cultura organizacional y de mentalidad que tenemos que abordar tiene que ver con superar ese miedo. Y para eso, una de las estrategias más importantes que estamos proponiendo como parte de un capítulo en construcción del Plan Nacional de Desarrollo actual es adelantar un diálogo abierto, juicioso, basado en evidencia robusta con los organismos de control de nuestro país, tanto a nivel nacional como territorial, como de nuestras entidades, para poder superar esto a través de esquemas juiciosos de evaluación, de medición, de demostrar el valor público que las iniciativas de innovación pueden generar. Ahora bien, ese miedo se conjuga con una expectativa acerca de la ciudadanía que es parcialmente cierta. Como ciudadanos no esperamos que el gobierno falle. Si hay alguien que entra y ocupa una posición pública, especialmente de liderazgo, oiga, es porque debe saber qué es lo que hay que hacer. Y si se ejecuta una cosa y eso no sale exactamente como se espera, el gobierno tiene serios problemas en comunicar. El gobierno no falla. Es decir, no decimos que fallamos. Y sin embargo, enfrentamos desafíos patentes, piensen en alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, que son complejos, que están caracterizados por tener alta incertidumbre y que persisten en el tiempo. Y ante estos desafíos debemos conceder que necesitamos una mezcla. En primer lugar, de humildad. La innovación que se suele asociar como a grandes egos y como a equipos de personas hipercreativas que se pueden encerrar en un cuarto con post-its y con frases inspiradoras en las paredes y tomar un desafío como la superación de la pobreza y resolverlo. En realidad los procesos de innovación distan mucho de eso y creemos que parten las semillas de conceder que no sabemos, de adquirir una posición de humildad y de conjugarla con un coraje basado en la confianza de que sí podemos alcanzar esas soluciones. Humildad y confianza. ¿Cómo hacemos para juntos construir ese tipo de aproximación en lógica de ecosistema? Nosotros somos un equipo dentro del Departamento Nacional de Planeación que desde el año 2015 se ha configurado como un intraemprendimiento. Hemos asumido esa posición de humildad primero para decir que creemos que la respuesta que es innovación pública y eso cómo se come la debemos construir juntos, la movilización y la generación de impacto la debemos armar juntos, pero al tiempo un equipo como este en una organización como DNP debe demostrar el valor que genera, tal como un emprendimiento en el sector privado debe hacerlo. Tal vez lo más importante que hemos entendido en nuestro rol desde DNP es que en medio de esa diversidad de discursos y aproximaciones y apellidos de la innovación, tenemos que encontrar la pepa del mango. Imagínense que ese mango representara la innovación como campo de reflexión y de acción. Oigan, ¿cuál es la pepa? ¿Cuál es un concepto o un término que podamos compartir y que nos movilice, sin importar de dónde vengamos y de dónde nos estemos moviendo, alrededor de la innovación en nuestro país? Y el resultado más importante de una conversación, de un proceso colaborativo que hemos sostenido en los últimos 3 años y que continúa en este ciclo de gobierno, consiste en identificar la experimentación como esa pepa, lo que permite aterrizar la innovación en la práctica. Y piensen aquí ustedes cómo se puede trazar una analogía muy cercana entre la innovación y el emprendimiento en este sentido de la experimentación. Una startup o un emprendimiento dinámico innovador, como lo llama Impulsa, no va a seguir un modelo tradicional de una empresa en donde uno empieza con una idea de negocio de la cual se enamora, invierte un poco de recursos y tiempo para traducir esa idea en producto o servicio que luego empuja en el mercado y si tiene suerte,
que en el 70, 80, 90% de los casos va a morir, pues entra en una senda de crecimiento, de inversión y de crecimiento. La startup, al contrario, no va a ser una versión pequeña de una empresa más grande. Esa es una conclusión de la literatura, del análisis de los ejemplos de emprendimiento, de crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas. Es que no se conciben de esa forma tradicional, sino más bien como organizaciones de experimentación y aprendizaje. De manera que lo más temprano, lo más ágil y lo más barato posible, comienzas a probar directamente con la gente si tu modelo de negocio es el ajustado, y en ese camino se reinterpretan los fallos como aprendizajes. Para la startup, para el emprendimiento más genuino, el fracaso no debería ser un fracaso. Es un valor para aprender de él y ajustar. Creemos que este punto tiene grandes implicaciones para la visión de la innovación en el sector público, para la generación de valor público, porque va de la mano también con la cocreación. La forma en la que esa experimentación ocurre en la práctica es conjugándonos con las personas a las cuales servimos y con las cuales trabajamos. Una startup o una iniciativa de innovación pública va a intentar explorar el desafío, generar ideas de respuesta y evaluar sus resultados directamente con esos usuarios finales. Y es por ese motivo que el núcleo conceptual que estamos proponiendo para la estrategia de innovación pública en nuestro país, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene la experimentación como el gran corazón y 3 patas que creemos son condiciones necesarias para que esa experimentación efectivamente genere valor público. La primera es que debe ser un proceso adaptativo. Eso quiere decir que de nada nos sirve adelantar un experimento o una iniciativa si termina luego en un PDF, en una presentación bonita que casi nadie lea. Tenemos que lograr que los experimentos se iteren y que esa iteración conduzca a adaptación, ajuste, aprendizaje. En segundo lugar, tenemos que basarnos en la evidencia. No vamos a poder responder a desafíos complejos si nuestros procesos de experimentación no se basan en lo que conocemos acerca de ese desafío y si no generamos evidencia a partir de ese proceso también. Es una palabra gruesa y grande alrededor de la cual debemos tener una conversación amplia, para la cual no hay tiempo en esta presentación, pero es crítico conectar la innovación con la evidencia. Y por último, la condición más importante de las 3, y es que creemos que debe ser un proceso abierto. Es decir, que no debemos innovar para las personas, sino con las personas, aprovechar el potencial de la inteligencia colectiva, el fortalecimiento de la legitimidad democrática que se deriva de construir procesos de innovación abiertos. Y entender aquí que las herramientas con las que contamos, incluyendo la tecnología digital móvil, son una herramienta y que debemos tener cuidado entonces, como dice el dicho, que no nos vaya a pasar que si la única herramienta que tenemos es un martillo, todos los problemas empiecen a tener cara de puntilla. El uso de determinada herramienta particular, ustedes piénsenlo, blockchain, internet de las cosas, big data, debería ser la conclusión de un proceso en el que uno, gracias a la evidencia y al trabajo con la gente, concluye que esa herramienta tiene sentido y no un punto de partida. Querría entrar en docenas de ejemplos que tenemos en nuestro país y en nuestra región acerca de esa visión de innovación y cómo se aterriza en la práctica. Escogí aquí solamente 4 que quisiera visibilizar en este momento. Un ejemplo del que ayer Juliana del Centro de Innovación Pública Digital compartió detalles. El MINTIC con su centro ha estado trabajando con la DIAN en utilizar herramientas de analítica de datos directamente con las personas que trabajan en nuestra aduana para poder enfrentar el contrabando de maneras más inteligentes y más eficientes. Ideas para el Cambio es un programa de conciencias en donde comunidades en territorios locales se conjugan con grupos de investigación para co-crear respuestas a desafíos locales. En la Gobernación de Nariño existe el Centro de Innovación Social de Nariño, o CISNA, que está en la frontera de los temas de innovación social en nuestro país y en el mundo, explorando con personas en las veredas de Nariño con diferentes metodologías de pensamiento, de diseño y de uso de tecnología para generar valor público, generar bienestar compartido. Y el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción en la Secretaría de Transparencia se ha consolidado como un canal para poder fortalecer el uso de herramientas de tecnología, la apertura del Estado, el fortalecimiento de la transparencia en la lucha contra la corrupción. Para concluir entonces, ¿cuál es el resultado de esta historia?
¿Qué podemos hacer juntos? ¿Y cuál es el rol que nos toca y que les toca a ustedes también? Creemos en primer lugar que es importante gestionar nuestras expectativas. Existe como una especie de, pues es una idea compartida de que la innovación nos va a llevar muy rápidamente a cambios disruptivos que se van a percibir como de una forma muy radical, muy rápidamente. Bueno, eso puede ser, y de hecho es parte de lo que debemos entender y apreciar esas oportunidades donde existen, pero también debemos apreciar el cambio incremental. Nosotros compartimos la idea de que la mayor parte del cambio social y de la generación de valor ante desafíos complejos va a ser paso a paso. Y los procesos de innovación van a poder generar ese valor incremental y deberíamos alinear nuestras expectativas colectivas alrededor de ese valor de ir paso a paso, aprendiendo. Y debemos también en ese contexto valorar la diversidad territorial de nuestro país. Es uno de los temas más que caracterizan a nuestra nación como una nación única en nuestro continente. Tiene que ver con la densidad de nuestra diversidad poblacional, territorial, geográfica. No podemos tener la misma receta para todas las esquinas de nuestro país y debemos encontrar cómo traducir este tipo de discursos, como el que les estoy compartiendo hoy, en un vocabulario que se pueda entender tanto en Uribia como en Leticia, desde Tumaco hasta Medellín, desde Puerto Carreño hasta el Valle del Magdalena Medio, y cómo generar respuestas desde los territorios que realmente puedan conjugarse con esas visiones y expectativas de la gente. ¿Qué les toca a ustedes? ¿Con qué queremos que se vayan de este evento? Bueno, hay un tema concreto en particular, que es la construcción de uno de los instrumentos de política pública más importantes de nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha titulado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y en ese plan hemos dedicado un capítulo entero a la temática de innovación pública. Aquí ven ustedes los 5 objetivos orientadores principales de ese capítulo. Construir condiciones institucionales que nos permitan remover barreras e impulsar la innovación pública, incluyendo darle funciones al DNP para que desde el nivel nacional contribuyamos a articular iniciativas, crear un índice de innovación pública, del cual ya existe una primera experiencia adelantada por Lab Capital en la veeduría distrital de nuestra ciudad, y otras estrategias y programas pues que no me da el tiempo en entrar en detalle, y ya les voy a contar cómo pueden involucrarse con este contenido. En segundo lugar, crear mecanismos de apoyo y financiación que permitan materializar la innovación, incluyendo el uso de plataformas de participación ciudadana, tanto digitales como presenciales, y el uso de los datos abiertos efectivo para resolver desafíos públicos. Promover una mentalidad y cultura afines a la innovación. Creemos que eso es en realidad la pepa del mango. Si no construimos esa mentalidad y la cultura organizacional compartida, el valor se nos va a evaporar de entre las manos. Fortalecer un ecosistema de innovación pública con iniciativas como la Comunidad de Innovación y Emprendimiento Nacional 100. Ese fortalecimiento debe ocurrir, en primer lugar, reconociéndonos, mapeándonos, entendiendo cómo podemos trabajar juntos. Y por último, gestionando el conocimiento y los aprendizajes para crear valor público, para que no nos quedemos en las historias de iniciativas particulares, sino que la innovación se convierta en una aproximación transversal para el ejercicio público en nuestro país. Pueden ustedes entrar a la plataforma Pacto por Colombia que acaba de mencionar el alto consejero. En ese link corto hay un reto específico sobre innovación pública que incluimos en esa plataforma, que hasta donde hemos podido ver es uno de los retos que en este momento tienen más propuestas ciudadanas, y queremos invitarlas a que entren allí, escriban sus ideas, pero y sobre todo vean las que otras personas ya han escrito allí y apoyen las que crean tengan más sentido, porque es juntos que vamos a construir esto. Con ese mensaje y con un agradecimiento profundo al Centro de Innovación Pública Digital por organizar este espacio, muchas gracias por su atención.